Dina, ¿cómo le ha ido a usted en lo particular y con los pacientes de este tipo de enfermedad, que es una enfermedad huérfana, una enfermedad compleja por su tratamiento, por su diagnóstico, etcétera, con el actual sistema de salud? Ahí quiero entrar en el debate que hoy suscita y que es muy importante, sobre todo mirándolo desde la perspectiva de los pacientes y sobre todo con pacientes con enfermedades complejas. Bueno, efectivamente, al ser enfermedades huérfanas, nuestras necesidades han sido diferentes. Como les decía yo, al no tener cura, los tratamientos son una manera de continuar, una manera de tener una segunda oportunidad de vida, y es el derecho a respirar de una manera literal, porque los pacientes con hipertensión pulmonar sentimos que no podemos respirar, es como si te taparan la nariz, como si te taparan la boca. Y esto conlleva a no poder hacer muchas situaciones, muchos de los pacientes no pueden trabajar. Hace los 19 años, cuando a mí me diagnosticaron, no existía nada en Colombia para tratar la enfermedad. Entonces te daban 3 años de vida y en ese tiempo, tristemente, muchos fallecían. Sí, cuando llega el primer tratamiento a Colombia, que de eso hace unos 15 años ya, la única manera de acceder al tratamiento era con una acción de tutela. Pero después de esto, en 2010, nace la Ley de Enfermedades Huérfanas, la cual nos consideran como sujetos de especial protección. Y hay unos beneficios en el cual el Estado debe proteger la vida de los pacientes con estos diagnósticos. Entonces, actualmente, gracias a la Ley de Enfermedades Huérfanas y a la Ley Estatutaria de Salud, nosotros tenemos acceso a todos los tratamientos, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Colombia tiene 10 posibilidades de tratamientos para un paciente con hipertensión pulmonar. Aunque todos se tratan diferentes, así sea la misma enfermedad, tenemos opciones terapéuticas que pueden mejorar esta calidad de vida y pueden extender los años de vida de los pacientes, así no haya una cura. Entonces, actualmente, ¿qué tememos? Perder lo que nos ha dado la Ley de Enfermedades Huérfanas, como es un tratamiento para la enfermedad, donde los pacientes con hipertensión pulmonar y otras huérfanas no tienen que pagar nada por sus tratamientos, por las consultas con los especialistas, por las rehabilitaciones, que también son fundamentales para el proceso de la patología. También, ¿qué tememos? El uso de la tutela. En algún momento que alguna EPS o alguna IPS ha vulnerado el derecho a los pacientes, la acción de tutela ha sido un mecanismo de protección para los pacientes, para los niños, para los adultos mayores. Entonces, sí hay una gran zozobra, hay un gran temor. Tenemos temor a la entrega y a la dispensación de los medicamentos. Cuando tú empiezas un tratamiento para la hipertensión pulmonar y lo detienes, el efecto rebote en el cuerpo de los pacientes es más difícil que cuando nunca tuvo ningún medicamento. La hipertensión pulmonar no es un cáncer, pero según Mayo Clinic ha cobrado más vidas que el cáncer de mama, que el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Y los tratamientos, los efectos y el no tenerlos después de usarlos se comparan al uso de las quimioterapias. En esa línea, Dina, quiero preguntarle sobre el debate que hoy está en el Congreso de la República, que se intenta desbaratar por un lado, pero por otro la oposición ya ha dicho que seguirá siendo oposición porque consideran que es lesiva para o que deteriora el actual sistema de salud. ¿A usted qué le preocupa, más allá también de lo que nos acaba de mencionar, qué otro tipo de preocupaciones también tiene sobre este cambio estructural que podría tener el sistema actual? Bueno, los pacientes nos preguntamos, en el momento en que inicia, en el periodo de la transición, ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Cómo se van a diagnosticar oportunamente? Si los CAPS, los centros que dicen al cual se van a remitir las personas y los pacientes, además no sabemos cuántos pacientes van a llegar en 2024 por un diagnóstico, cada año las cifras aumentan. Entonces, una grande preocupación es cómo va a ser esta iniciación, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a integrar al nuevo proceso para obtener los seguimientos médicos y no perder la continuidad?
aparte de lo que les digo, las acciones de tutela, las entregas de los medicamentos. Ahora, yo vivo en Bogotá, ¿sí? Gran parte de los pacientes de nuestra fundación están en las pacientes grandes, pero los pacientes en las regiones alejadas, eso es un punto que de pronto dentro de la propuesta de la reforma vemos positivo, y es ampliar y mejorar la atención a la parte rural, a las zonas alejadas. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Porque no sabemos cómo lo van a hacer. Actualmente hay barreras a las personas que están en regiones alejadas, pero finalmente superamos las barreras. Nosotros hemos incorporado en la defensa de derechos de los pacientes a la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Hemos incorporado a los capítulos jurídicos de las universidades, donde nos ayudan a dar una orientación, a buscar cómo se les puede ayudar a las personas. Entonces, uno de los temores es cómo lo vamos a hacer. Nos gustaría tener una ruta de el cómo se hace. Sí, evidentemente hay una preocupación, sobre todo, como dice usted, por parte de los pacientes que tienen tratamientos complejos, que tienen y viven en zonas alejadas, y que la pregunta es cómo va a ser ese equilibrio entre la cobertura y la calidad del servicio de salud, que bastante que se ha visto que así como está el sistema ahora, tiene bastantes fallas, y la preocupación es que cuando se haga el cambio, esas fallas sean mucho más grandes, porque no haya una cobertura buena para los pacientes que requieren tratamientos que son de por vida, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra usted y todas las personas de su fundación, o una persona que sufre un cáncer o un VIH, que son tratamientos que tienen una durabilidad, que tienen que ser hasta que ya esa persona, Dios decida no tenerla más en este mundo. Yair. Bien, sí. Dina, para terminar, ¿qué mensaje usted le da a los políticos, justamente, que es donde se está dando esa discusión, pensando sobre todo en estas pacientes que tienen este tipo de preocupaciones, como usted bien acá nos la acaba de describir? Bueno, yo creo que decir que el paciente es el centro del sistema no debe de quedarse en una frase, debe ser real, ¿sí? Deben de tener una inclusión en las mesas de diálogo, en las mesas de trabajo. Con mucho esfuerzo se han logrado algunos espacios, pero no los necesarios. Creo que detrás de las cifras, del sostenimiento, de cuánto vale todo, hay algo mucho más valioso, que es la vida de muchas personas. Además, hoy estamos hablando, estamos alzando la voz quienes somos pacientes, pero no sabemos quiénes se van a convertir en pacientes. Sí. No tenemos las cifras en 2024, qué enfermedades van a afectar a la población. Además, ahora hay un fenómeno llamado estrés, algo que hay que cuidar, que se llama salud mental, que tampoco está siendo atendido de la manera más adecuada, y todas estas situaciones que atravesamos a nivel económico, político y social, creo que está alterando las condiciones en muchos sectores, a muchos niveles, a personas de todas las edades. Entonces yo creo que eso es importante, que el centro del sistema sea el paciente, pero de una manera real, no solamente para cumplir con estadísticas ni quedar bien entre los organismos multilaterales e internacionales. Y creo también que es importante que ellos piensen que en cualquier momento pueden ser ellos pacientes, que con la salud no se puede probar, no se puede inventar. Creo que hay que ir con pasos seguros de garantizarle a las personas, de no retroceder. Yo creo que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que se pueden rescatar, y hay muchas cosas que hay que mejorar y que hay que transformar, en eso estamos de acuerdo. Pero siempre poniendo por delante el valor a la vida y el valor a la solidaridad que ha caracterizado el sistema de salud de Colombia por encima de muchos países del mundo.